buenas noches, mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa. Se activan los rombos y con eso vuelve Sexo Sin Tapujos. Y volvemos a una nueva edición de fantasías y maravillas más, pero sobre todo de curiosidades. ¿Qué quieren que les diga? Les echaba de menos, eso ustedes ya lo saben, lo tienen aprendido. Pero por supuesto tenemos que ser bien agradecidas con esta casa que es Radio Faro Canarias, donde la libertad de expresión no solo se menea, sino está en su pleno apogeo. Por supuesto tenemos que agradecer también a Igual LGTBI por permitir que esta boca chancla se dirija a los micros para ustedes y con ustedes. Enmacolao. ¿Qué les gusta a ustedes esta canción? Están todas en la cocina, ¿verdad? Meneándose como debe ser, así un viernes noche, así que así sí sabe, así sí sabe. Y la loca del coño de Logroño vuelve a dirigirse a los micros para con ustedes. Mi querida comunidad, ya notan cómo va mainando la música, nota cómo se va suavizando todo, pero no se preocupen, ahora volvemos otra vez a activarnos. Por supuesto, recuerden que en esta casa tenemos que traer muchísimas curiosidades, porque si no, ¿de qué hablo con ustedes, mi querida comunidad? De curiosidades y de cachondeo, por supuesto. Así que empezamos poco a poco ya a inducir de lo que vamos a hablar en esta queridísima radio, donde, oigan, ustedes se han puesto a pensar que este programa no está en ninguna otra parte de Gran Canaria, no se encuentra en ninguna otra parte de Canarias, y no hay ningún programa que se le parezca ni a diámetros, ni siquiera a espacios continuados. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, hay dos motivos. Primero, porque si no ocurre en Radio Faro, no ocurre en ninguna otra parte. Y segundo, porque ¿dónde va a encontrar Radio Faro otra loca? ¿A dónde va a encontrar Radio Faro a otra loca? Hombre, por favor, de verdad, parecíamos nuevas. Mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, ¿ustedes están viendo todo esto que me rodea? Esto no es LSD, esto es Berto en su pleno apogeo. Esto es Berto apoderándose de aquí de las circunstancias y del clima isofacto de Sexo Sin Tapujos. Esto es Berto implicándose. ¿Ven ustedes? Esto es arte. Pero ustedes no son capaces de ver lo que yo veo porque son los ojitos perlas de Neri que se endormecen siempre así al principio, pero ella se va activando. Bueno, mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, hoy comienza la nueva edición. Hemos visto un pequeño parón en Sexo Sin Tapujos, pero claro, la gente tenemos que descansar, hay que descansar. Ustedes tenían que meditar, ustedes tenían que encontrarse a sí mismas, tener muchos orgasmos, contarme qué tal esos orgasmos. Recuerden, por favor, que para próximos programas se me dirijan al 685-284-848, me participan, me hacen preguntitas, ese tipo de cosas. No tengan miedo, no tengan vergüenza, no tengan temor. Hagan esas preguntas y no pasa nada. Total, si yo voy a estar aquí para responderlas. No te digo que vaya a ser una buena respuesta, te digo que, esa respuesta no la vas a olvidar, eso sí te lo aseguro. Pues mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, comenzamos Sexo Sin Tapujos hablando de algo muy cotidiano. Esta radio va a ser experiencia, esta radio va a ser cosecha propia. Vamos a alejarnos un poco de datos, vamos a alejarnos un poco de lo que viene a ser estadística y terminología, vamos a adentrarnos un poco en el día a día. Hoy una pregunta que yo en este tiempo en el que he estado también meditando, por supuesto teniendo orgasmos, ¿no? Pero meditando también, me he hecho una preguntita y yo digo, ¿pero cómo pretende la gente tener relaciones sexuales placenteras si no se soportan ni ellos mismos? ¿Cómo va a tener la gente relaciones sexuales placenteras si no se soportan esas mismas personitas humanas a sí mismas? El primer super consejito del día, como quien diría la señora Instagram esa que decía el super consejito del día. Quererse a sí misma, aceptarse. Les voy a decir más o menos lo que hago yo por la mañana. Yo por la mañana me levanto, como todas las personas humanas. A veces no me levanto, pero cuando me levanto, voy al baño, me miro al espejo, y cuando logro enfocar, porque tenemos que decir que es verdad que me cuesta enfocar, pero cuando logro enfocar digo, qué bella es. Pero qué bella es. Se partieron el molde. Han partido el molde con esta silueta. Después me doy cuenta que soy yo.
pero han partido el molde. Vayan un poco al espejo, contémplense. ¿Cuántas personas como ustedes van a encontrar en su vida? Pocas no, ninguna. Ninguna, única, irrepetible. Déjate de que si el complejo, que si el hecho de que no me siento segura, que si el hecho de... Esas tonterías que al final solo albergan más que violencias a ti misma, más que depresiones y pruebas de todo tipo para entrar en unos cánones de belleza que nadie entra. Que la talla, a mí personalmente la talla 32, yo me aprieta el chocho. Que nadie entra en esas tallas, mi querida comunidad. Que nadie entra, que no están hechas para que entre, están hechas para que te frustre. Están hechas para que te frustre. Los cánones de belleza que tenemos son normas. Muchas veces rompemos la norma y no pagamos a tiempo la factura. ¿Cómo no vamos a romper esa norma? Esa norma la rompemos también. ¿Cómo vamos a estar siguiendo cánones de belleza que están estructurados de tal manera para que tú te sientas cohibida o cohibido o cohibide en todos tus ámbitos? Que no puedas ni siquiera disfrutar de tu entorno, que estés constantemente expectante de cómo la gente te va a percibir cuando tú misma no te has preocupado en percibirte a ti misma, tu personita humana. Entonces yo, claro, me hacía esta pregunta porque muchas veces me encuentro en entornos en los que la gente dice: oye, Emma, tú que estás en ese programa de sexo, a ver si tú me puedes responder a esto. Y claro, una presta atención porque se la acaba de incluir la conversación, ¿no? Pues una presta atención y de repente le dicen: es que ya la gente se ha olvidado de lo que era el verdadero sexo. A mí me fascina la pregunta, porque depende de cómo continúe, es una buena pregunta o la hemos cagado, ¿no? Pero ya se han olvidado del anterior sexo. Digo, ¿cuál era el anterior? Y igual es en el que estamos ahora, ¿cuál es? ¿Y el anterior cuál era? Pues el anterior era un sexo más romántico, era un sexo más de tacto. Yo no recuerdo mi primer polvo así, personalmente. Desde cuando el anterior sexo era más romántico. Que se lo pregunten a casi toda la población española, casi toda la población mundial, ¿cómo que el sexo era más romántico? El sexo es sexo. Otra cosa es que a ti te guste un sexo más sensible, un sexo con más cariño, con más afectuoso, que te guste un sexo mucho más salvaje, que te guste un sexo más agresivo. Eso entra dentro de la delimitación de tu iconografía personal. ¿Qué polvo te gusta más? Tú sopla y verás. Es la única diferencia. Que antes se follaba distinto, dice. ¿Cómo se follaba distinto antes? Siempre ha habido diversidad en el sexo. Lo que pasa es que somos nosotras, que somos especialistas humanas, y nos ponemos a restringirlo de tal manera que es el empuje conejero. Eso es muy sexo proletario español, Cumplo mis horas de convenio y me voy a la casa. Eso es así, ¿verdad? Pues no. Eso es lo que me enerva a mí. Yo lo tengo que compartir con ustedes. Esto es experiencial, Esto me enerva. Porque la gente se pone unas normas de por sí de cómo tiene que ir el sexo, no se pone a experimentar y no se escucha a sí misma. Con lo difícil que es escucharse a sí misma, me dirá, sí es verdad. Oye, ahí te doy la razón. Muchas veces es complicado escucharte a ti misma porque pasas de ti misma. Pero probemos a entrar en esa dinámica de buscar qué nos gusta, qué nos erotiza, qué partes sensibles tenemos en nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo. No empecé yo la edición pasada de Sexo Sin Tapujos diciendo: mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, conozcan sus cuerpos, comuníquense consigo mismas, mismos y mismas. Hagan el favor de deconstruir ese sistema de violencia que tenemos en el body. ¿No lo dije yo? ¿Dónde está eso? Que no lo estoy viendo. ¿Dónde está el trabajito personal que había que hacerse? No, nosotros escuchamos a la calva los viernes y después no escuchamos la receta. ¿De qué te sirve a ti ir al médico si no coges la receta a tiempo? De nada, ¿verdad? Pues lo mismo con la calva. Te puedes divertir un rato, pero hay cosas que hay que hacer. Hay cosas a las que hay que dirigirse. Y es a quererse, a conocerse, a disfrutar de una misma. Cuando comienzas a disfrutar de ti misma, el resto comienza a ser mucho más apetecible. Y lo que antes considerábamos apetecible puede resultar que ya no lo consideramos. Y lo que antes considerábamos que era lo lógico y lo normal, de repente esa lógica se disuade. Y de repente esa normalidad se convierte en normatividad. Fíjate. Y eso se comienza ¿cómo? Conociéndote a ti misma, a testeza. Sigamos al siguiente punto.
hay otra cosa que también me está fascinando. Y es el desconocimiento que hay frente a las relaciones sexuales sanas. Me preocupa. Y les voy a explicar por qué me preocupa. Porque aquí la gente está teniendo el pleno conocimiento de que el condón es un anticonceptivo. Y bien, si es así en parte, no es solo un anticonceptivo. El condón además es una barrera hacia la GTS. Aquí a la gente se le olvida. Las relaciones sexuales sanas no es porque le dé la gana aquí a los colectivos decir, pónganse una gomita. No es que me resulta incómoda. ¿Cómo te resulta incómoda? O incómoda le resultaría a quien probó el primer condón que era de piel de cabra. A ese seguramente que le resultó muy complicado, muy complejo, además, y muy irritante. Seguro. Pero tú me estás queriendo decir que con toda la clasificación de condones, condones de pene que hay en esta vida, a ti tú me estás queriendo decir que me para la sensación. ¿Tú quieres sensación? ¿Tú quieres sensación? Tú vete un día a tu médica de cabecera y hazte un análisis para que veas qué sensación. Esa va a ser la sensación fuerte. Hombre, mi ciela, hay que cuidarse. Follar sí, cuidándose. Otra, es que parece que la gente está predispuesta a jugar al bingo, a ver si toca una ETS. El virus del papiloma humano, por ejemplo, está siendo muy común en nuestras queridas Canarias. Muy común. Y les recuerdo a mis queridas compañeras, causan muchas veces cánceres uterinos. Y les recuerdo a mis queridas compañeras maricas, causan muchas veces cánceres anales, cánceres rectales, causan muchas veces incluso cánceres de boca si no llevan un tratamiento, y son difíciles de percibir en cuanto fenotípicamente, en el sentido de que son difíciles de percibir los síntomas externos, porque pueden venir de una manera u otra, pueden desaparecer y de repente venir en un momento de sumo estrés, y es sumamente contagioso. Oiga, se nos ha olvidado, pero hablemos aún más, hablemos aún más. Hablemos, por ejemplo, del despunte en gonorrea que tenemos. Gonorrea, mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa. Eso causa muchísimas afecciones y es completamente infeccioso. Hay muchísimas ITS, mi querida comunidad, que están generando despunte. Y esto es un problema. Pero ahora yo también voy a decir una cosa. No quiero el discursito de que son las maricas estas que están todo el rato follando. No es así. Es que no es así. Es que el mayor despunte lo tenemos en personas heterosexuales, mi querida comunidad. Es que el problema no son heterosexuales, homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales. No. Es que el problema son la educación en unas relaciones sexuales tóxicas. Y son tóxicas porque al final causan lo que causan. No, mi querida comunidad. Hombre, por favor, un poco de cuidado. Que el embarazo no es el único problema que te puedes encontrar. No. Y eso lo estamos teniendo en muchos jóvenes. Sí, vale. Pero es que lo estamos teniendo también en un despunte en las personas de 30 años. ¿Pero acaso no van ya ustedes un poquito aprendiditas de la vida? ¿Acaso es que...? Y ahora me dicen, es más, que la caja de condones está muy cara. Yo he visto a gente comprarse copas en el Plaza que te cuestan 8 euros y la caja te cuesta 4. La caja te cuesta 4 euros. Otra cosa es que tú seas fina y te guste ir a Durix. Eso es otra cosa. Que tú eres fina. Bueno, pues te cuesta 4 euros. Y los colectivos, las asociaciones esas que después hay las maricas, esas asociaciones dejan muchas veces preservativos para que los puedas usar. Y los centros de donación de sangre también dejan muchas veces preservativos para usar. Y si lo solicitas, te traen además por no tener recursos. Además. Otra cosa que ustedes me digan, debería tener más accesibilidad para las personas que tenemos pocos recursos, tener más preservativos y barreras para ITS, además de anticonceptivos. Y yo digo, es verdad. Y tú me dices, ¿de dónde viene la culpa, Emma? Digo, porque tenemos políticos y políticas incompetentes. Pero eso viene de otra, ¿eh? Eso ya aquí no. Estoy muy harta de hablar de políticos al día a día. Aquí vamos a hablar de cosas así como que resumen importancia. Mi querida comunidad, a cuidarse se ha dicho.
Lo que no podemos hacer es pretender tener relaciones sexuales tóxicas. No, ni relaciones emocionales tóxicas, ni relaciones sexuales tóxicas. Lo tóxico, para afuera. Y por cierto, el primer punto del que hablamos, de no quererse a uno mismo, también es muy tóxico. Así que también para afuera. También para afuera. Después, otra de las realidades que me he ido encontrando en este afán de conocer la sociedad post-Sexo sin tapujos, primera edición, una se va encontrando comentarios varios, ¿no? Sobre todo cuando te tocan a ti, que los recibes directamente, pero una se va encontrando comentarios varios. Miren, el despunte en el discurso machista, ¿qué tal? Bien. El despunte en el discurso de que las mujeres valen poco lo justo, bien. Porque estoy viendo también a compañeras diciendo que sí, derechos sí, pero después lo demás es una salvajada. Y eso lo he escuchado referente al ordenamiento jurídico, a leyes que amparan la decisión de una mujer a la hora de que su sí sea sí y que solo el no, es decir, que el silencio es no y que el no es no. Que solo el sí es sí. Mi querida comunidad, tanto cuesta adaptarnos a que las relaciones sexuales o son consentidas o no lo son. Tanto cuesta adaptarnos, mi querida comunidad. Vamos a ver, por favor, ¿en qué sociedad vivimos? ¿En qué sociedad queremos vivir? Hombre, por favor, vamos a intentar ir avanzando. Después hemos visto una cosa, y aquí sí me quiero extender un poco, mi querida comunidad de gente cachona y curiosa, porque en una de las radios que hablamos de la anterior edición hablamos de la ley transestatal y la ley transautonómica. Ustedes saben que para mí eso es un motivo de orgullo muy grande y para ustedes también, pues también lo es, porque, oye, una ley que ampara más realidades, pues es una ley que nos favorece a todas las personitas humanas de esta querida España, Canarias y todo el mundo. Eso es así. Pues bueno, hemos visto un despunte del discurso en el que se comenta que la ley atenta contra las mujeres y promociona el borrado de las mujeres. Eso se ha escuchado mucho dentro del movimiento y ha habido cierto debate en el tema y creo que es bueno tratarlo. No solo creo que sea bueno tratarlo, sino creo que es bueno explicarlo y desde un punto de vista que integre a todas las realidades. El problema que tenemos no es un problema de confrontación, por mucho que después hayan otras personas de otros sectores que quieran focalizarlo en eso para que exista más tensión. El problema no es el colectivo LGTBI contra el feminismo, porque no ha ocurrido tal cosa. El problema no es las trans contra las mujeres cis, porque no ha ocurrido tal cosa. Y el problema no es las mujeres feministas de verdad y las mujeres menos feministas, porque no es cierto. Esos no son los problemas. Esos problemas no existen. El problema real es otro. El problema real es que estamos viviendo una sociedad cada día más polarizada. Estamos viviendo una sociedad que ya no atiende a escuchar. Estamos viviendo una sociedad que se lanza ante la hostilidad y que prefiere, pues, digamos, confrontación a diálogo y entendimiento y comprensión. Esa es la sociedad que estamos empezando a vivir, o que llevamos anticipando de hace muchísimo tiempo que íbamos a empezar a vivir. Vamos a ver, yo creo, y esto lo he dirigido a los colectivos, asociaciones y entidades sociales LGTBI, y esto lo digo como presidenta de una asociación LGTBI, creo que no estamos siendo justas. Y de la misma manera, creo que debemos hacer una toma a tierra y empezar a hablar, a dialogar, a establecer conversaciones, a tener ese fantástico principio que es la sororidad. Y escuchar los miedos y las causas por las que pueda existir una crítica a la ley. Porque las que están realizando esa crítica no dejan de ser compañeras nuestras, por mucho que no sea representativo o mayoritario del feminismo. Pero por muy minoritario que sea, debemos escuchar. Y debemos entender
¿Qué miedos plasman sobre esas críticas? Se habla del borrado de las mujeres en la ley trans autonómica. Bien, yo no estoy de acuerdo y considero que eso no es cierto. No se borran las mujeres. Simplemente se amplía el derecho que cada persona decida quién es. Pero podemos entender que los colectivos de mujeres tienen miedo frente a algo que es completamente lógico. Los derechos de las mujeres son conquistados, no heredados. Los derechos de las mujeres no están blindados y son objeto de continua fiscalización y modificación, y por eso el movimiento feminista siempre fiscaliza los derechos que hemos conquistado. Pero también debemos añadir que existen violencias sexistas, violencias directamente dirigidas a la genitalidad de una mujer, violencias dirigidas por el mero hecho de tener coño, y que en esta sociedad global, no solo en España, el mero hecho de tener vagina conforma muchas veces una sentencia en firme, inapelable, y eso también tenemos que entenderlo. Pero mis queridas compañeras feministas, claro que sí, la ley trans no erradica quién eres, permite a otras mujeres como yo poder decir quiénes somos. Y mi realidad no niega la tuya. De hecho, me pasaré la vida defendiendo tu realidad, no empoderándome de ella, porque esa te corresponde a ti, ese empoderamiento te corresponde a ti. Pero sí luchando de mano a mano y codo con codo contigo para que no se toque ni un derecho de los que hemos podido conquistar juntas. Y de la misma manera, esperamos que ustedes puedan luchar codo con quien siempre ha sido aliado, el colectivo LGTBI. Las mujeres del colectivo LGTBI que nos encontramos dentro, somos compañeras de movimiento. Y los compañeros que se encuentran dentro del colectivo LGTBI son aliados del movimiento. El movimiento feminista nunca se ha enriquecido tanto como con el movimiento LGTBI. Y el movimiento LGTBI jamás podría haber aparecido en tesitura sin el movimiento feminista. Son movimientos que van de la mano. Son movimientos sororos. Y eso es lo importante. Entonces, la ley trans autonómica ni estatal borra la identidad de las mujeres. La ley trans autonómica solo trata de blindar los derechos de mujeres que no estaban reconocidas como tal, de personas y realidades que no tenían un reconocimiento, de personas que tenemos que esperar a poder realizar una modificación estatal para ver nuestro sexo registral cambiado, a personas que tenemos continuamente que dar explicaciones de por qué somos mujeres si no nos hormonamos, a personas que tenemos que estar continuamente en tesitura de hacer pedagogía con quienes en principio nos atacan. Eso es lo que hace la ley trans. Tratar de dar un puente para alcanzar lo más parecido a unos derechos que hayamos vivido de aquí para atrás. Así que mi querida comunidad, no tensen las cuerdas. No se dejen llevar por el discurso banal y básico desinformado. No se dejen llevar por el mero hecho del entender que las cosas son más sencillas de lo que parecen. A veces las cosas hay que razonarlas, a veces hay que informarse. Y yo de verdad creo que no a veces, hay que informarse constantemente, hay que entender cuáles son las realidades. Hablamos de realidades cisexuales, cisgéneros, hablamos de mujeres que han tenido que luchar toda su vida para tener lo más parecido a unos derechos como tenemos hoy. Pero hay mujeres que llevan toda una vida fracasando en el hecho de poder ser reconocidas como lo que son. Y eso también hay que ampararlo. El feminismo es el movimiento que a mí me ha permitido decir que entiendo el concepto de persona. El feminismo es el movimiento que me ha permitido vivir la experiencia de entender que todas las luchas son transversales y que todas las personas tienen que avanzar al unísono y que todas tienen que tener la misma cuota de derechos siempre y que todas deben estar en la misma situación de privilegio. Eso es lo que me ha hecho el feminismo. Y yo espero que nada más que una poca parte de lo que yo he aprendido del feminismo, ustedes lo puedan adquirir simplemente investigando un poco. Mi querida comunidad, el feminismo no es el antagonismo al mundo. El feminismo no es el antagonismo al machismo, ni siquiera.
El machismo es una respuesta de un sistema de violencia. El feminismo es un movimiento que busca la consecución de derechos. Así de antagónico es y así de incomparable es. No se puede comparar el machismo al feminismo y tampoco se puede comparar a una mujer con otra para desvirtuar la realidad de otra. Eso no se puede hacer, porque en ese momento, y disculpen, aquí tienen el criterio de una humilde feminista, entonces dejamos de ser feministas en ese preciso instante. Así de delicada es la coherencia. Mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, me he puesto un poco sensible, pero me he puesto un poco sensible porque el movimiento no solo me apasiona, sino que es mi día a día. Y las realidades trans son realidades que se encuentran todos los días pegadas en derechos y garantías. Y parece una frase hecha, pero es la verdad. La mayoría de las mujeres trans, de las personas trans, no acceden no a un puesto de trabajo, a una entrevista de trabajo. El 40% de las mujeres trans no acceden a una sola entrevista de trabajo, desde el momento en el que consideran que han descubierto que son trans. La mayoría de las mujeres trans que no tienen una formación no consiguen un empleo en el sector servicios a menos que no sea de cara al público. La mayoría de las mujeres trans se encuentran hoy en día discriminadas por dos razones: por el hecho de ser mujer y por el hecho de no ser suficientemente mujer. Así de antagónica es la violencia. La mayoría de las personas trans que nacen cada día nacen por una sola razón. Porque ustedes se preguntan, ¿y esto de las personas trans? ¿Pero qué nacen trans? ¿Esto cómo es? Mira, voy a decir algo que puede que ponga mi cuello en la piqueta. Las personas trans nacemos trans. A las personas trans nos hacen trans. Y les explico el porqué. En un sistema en el que se divide a hombres de mujeres en un género u otro, en función de determinadas normas, y que se les sentencia a una realidad u otra, en un mundo en el que esa dicotomía existe, es un mundo en el que están obligando a una persona a vivir una identidad que no es la que le corresponde ni es la suya. Entonces nos obligan, de alguna manera, a de tener que llamar a esta realidad y determinar que el sistema no solo se ha equivocado con nosotras, sino que el sistema se equivoca todos los días y acomete violencias estructurales y perpetuas todos los días. Trans se hace, pero nos hacen por el sistema que nos impulsa a tener que decir no es nuestra realidad. Imagínense en una situación, en una sociedad, donde la división por dicotomía de género, la división por género, por genitalidad, por ningún tipo de característica tuviera lugar. ¿Tendría sentido, pues, hablar de hombres o mujeres? ¿Tendría sentido, pues, hacer una división en función de normas de qué hace una mujer y qué hace hombre? ¿Tendría sentido, pues, la violencia dirigida hacia un género? En una realidad así, en la que las personas nos catalogamos como lo que es realmente por naturaleza, y es el hecho de ser persona, en una realidad así, no tendría sentido el género, y por lo tanto no tendría sentido la realidad de trans, porque no existiría género. De ahí mi afirmación, mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al hecho de erradicar normas? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al hecho de considerar que las personas no deban etiquetarse? Porque ustedes manifiestan muchas veces, o muchas personas manifiestan muchas veces, ustedes no, que ustedes son unas personas muy concienciadas, pero solemos escuchar y tendemos a escuchar en el día a día, es que se ponen cada día una etiqueta nueva. Mi querida comunidad, en una sociedad donde la etiqueta conforma el sistema de violencias en el género y en muchísimos otros aspectos, la única herramienta que tenemos para visibilizar y contrarrestar la norma que se nos ha impuesto es dar nombre a nuestras realidades. Lo que no tiene nombre, lo que no se identifica, no se visibiliza. Mi querida comunidad, estamos abocadas a tener que
identificar nuestras realidades, para que las personas puedan sensibilizarse de ellas. ¿Por qué? Porque el sistema no ampara otra realidad que no sea la cis hetero. Esa es la realidad a la que nos abocan a tener que vivir y que muchas veces no conforma a las realidades nuestras. En mi caso no conformó, no es mi realidad. Por ese motivo se disponen nombres a las realidades. Por ese motivo las personas del colectivo LGTBI deben realzar su voz y decir quiénes son constantemente. No por un hecho de que quieran publicitarse, no, por un hecho de que deben defenderse día a día de una realidad que no les permite ser con total libertad como debería ser, ¿no? Es por esa razón, mi querida comunidad. Otro mito que hemos podido vivir en este tiempo, hablando de las leyes de educación y hablando de la normativa que se expresa que ampara a que las entidades podamos dar charlas en los institutos, en los centros escolares. Mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, damos charlas porque si no las diéramos, no sabrían que existimos. Esa es la realidad. Cuando ustedes escuchen a alguien decir, no quiero que adoctrinen a mis hijos, ¿están ustedes comparando, o estaría esa persona comparando, el hecho de educar en que existen más realidades y que es libre de decidir quién es, al hecho de adoctrinar? Y adoctrinar es lo que ya ocurre en nuestros centros. Adoctrinar es lo que ya ocurre en nuestra educación. Adoctrinar es el hecho de determinar que en función de que con qué naces abajo, eres una cosa o eres otra. Adoctrinar es el mero hecho de no dejar que la persona que nace tenga el derecho a decidir a quién querer y con quién querer tener relaciones sexuales. Eso es adoctrinamiento. Adoctrinamiento es el mero hecho de perpetuar el hecho de que las personas nos hemos olvidado de preguntar ¿por qué? El verdadero movimiento, la verdadera revolución se encuentra cuando ustedes comienzan a preguntar el porqué de todo. El porqué. La segunda pregunta sería el quién. Mi querida comunidad, si yo no estoy tan loca como ustedes creen, lo estoy, pero no digo barbaridades, mi querida comunidad, digo simplemente aspectos que están intrínsecos en nuestra cultura. Digo simplemente aspectos que ya a ti se te habían pasado por la cabeza. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo lo defino? ¿Cómo lo expreso? ¿De dónde saco la información? Vamos a ver, mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa. Hoy en día vivimos en una vida digitalizada. Vivimos en un mundo en el que los móviles se han apoderado de nuestras conductas y en el que nuestro día a día en casa también, estamos atravesadas por el wifi. Esa es la realidad. Ojalá estuviéramos atravesadas por otras cosas, ¿no? Pero no, estamos atravesadas por el wifi. Pues bueno, atravesadas por el wifi, bien que podríamos comenzar a buscar información sobre nuestro alrededor. Interésense, mi querida comunidad. Las orientaciones sexuales son maleables. Tú no sabes qué va a pasar mañana. No sabes con quién te puedes acostar mañana. Y no sabes qué te puede gustar o no. O si lo tienes muy claro. Pero es libre, de acceso libre. Eres libre de decidir quién eres, con quién te acuestas, con quién no te acuestas, con quién follas, con quién no follas, y con quién tienes una relación amorosa o sentimental o de análoga naturaleza, porque a mí personalmente eso me genera mucha grima. A mí, porque yo estoy muy bien conmigo misma. Pero vamos, que tienes la libertad de decidir. Puedes ser una amargada solitaria como yo, o puedes ser una persona, como dicen en el mundo del romanticismo, súper feliz porque he encontrado la media naranja. ¿Has encontrado la media naranja? Pues mientras tú encuentras tu media naranja, yo me tengo que comer una Macedonia entera. Así. Esa es la libertad que debe haber. ¿Puedes comer Macedonia? Puedes. ¿Quieres media naranja? Búscala. Ya está. Mira qué fácil. No es que yo que esté loca, que te lo esté poniendo más fácil, porque en realidad es más complicado, es más. No. Es sencillo. Lo que pasa es que a ti no te apetece, guapa, que te estoy viendo. A ti no te apetece. No te apetece porque tienes el discurso bien aprendido, porque no te apetece pensar
que la libertad sexual es tan amplia que te da hasta miedo de lo libre que es? Claro, llevas una vida enseñada a que preguntar está mal, a que pensar en otras realidades es complejo y que disfrutar, ojo, que disfrutar puede llevar pecado. Llevas una vida tan enseñada y acostumbrada a eso, mi ciela, que se te ha olvidado que para echar un polvo no hace falta preguntar tanto. Fíjate, fíjate. Pues mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, hoy ha sido un ámbito experiencia, como empezamos en el día de hoy. Ha sido un batiburrillo de cositas, como se hace en esta radio normalmente en nuestro programa, guiño al programa. Ha sido un reencuentro, porque ya les adelanto, a partir de la semana que viene vamos a tener un organigrama de cositas que revelar. Hablaremos de ITS. Hoy hemos hecho una pinceladita, pero hablaremos de ITS contundentemente. Hablaremos del VIH, el día 12, Día Internacional del SIDA. Hablaremos del VIH y de la necesidad de ciertos medicamentos, hablaremos de las realidades de esas personas, hablaremos de muchas cuestiones relevantes que son muy importantes que ustedes sepan, así que apúntense de verdad, esto es un chollo, o sea, te estoy dando formación gratis, marica. O sea, te vienes a Radio Faro, viernes a las 9 de la noche, sexo sin tapujos, con Emma la loca, ¿vale? O sea, no creo que sea tan difícil. Siguiente cosas que hablaremos de la prostitución. Hablaremos de la prostitución con realidades que la viven. Hablaremos de las realidades trans desde una perspectiva integral. Pero antes de hablar de las realidades trans, hablaremos de muchas otras cosas como el bondage. ¡Wow! Mi querida comunidad, tengo una visita planeada para esta querida radio de una personita humana que nos va a revelar el mundo del bondage. No te lo pierdas. No tiene nada que ver con ese niñato de 50 sombras de Grey. Nadita que ver. Eso es de verdad, el bondage es de verdad. Eso no tiene nada que ver, eso es un machuno cubierto de pasta. Olvídate del libro y no me lo estés sacando cuando hablemos del bondage porque me pongo nerviosa de adelanto, nerviosa en adelanto. No me saques el machuno, Hombre, por favor, un poquito de seriedad. Pues mi querida comunidad de gente cachona y curiosa, les dejo un viernes más, que sueñen conmigo, con cosas bonitas conmigo, sueñen conmigo, sueño con Neri, sueño con Berto, sueño con Radio Faro. Recuerden esas cosas. Hombre, si son húmedos, solo conmigo. Con ellos dos los dejan fuera. Pero si son húmedos, conmigo. Pues mi querida comunidad de gente cachonda y curiosa, las dejamos. Recuerden, para próximas radios, 685-284-848. Planteen sus dudas. Manifiesten ese cachondeo que ustedes tienen interno y que no quieren soltar. Les dejamos con una canción que, por cierto, me pone muy cachonda el cantante. Por eso se los dejo. Mi querida comunidad, Tom Odell. I put out the flame, so tonight would be different. I wouldn't need to play games. I walked past your tower block, saw a flick in the blind.